Los libros que leo. Hola, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta en los libros que leo. Vamos a hablar de este libro. Madre que estás en los cielos, de Pablo Simonetti, que está con nosotros por primera vez en nuestro programa. Una novela que se publica en el año 2004 y que ahora tiene esta edición conmemorativa con esta portada preciosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Sí, la novela ha estado en prensa, en imprenta todo este tiempo, pero la editorial decidió hacer esta edición conmemorativa para cumplir los 20 años porque ha sido un libro que realmente tenía una resonancia importante. Y la portada preciosa la hizo mi marido, que es pintor. Y bueno, en este caso fue una elección entre la editora y mi marido. Bueno, yo opino harto O sea, también. ¿te dejaron sin voz o...? No. Yo opino harto también, más arriba, más abajo, qué sé yo. Pero él ha hecho varias portadas. Prácticamente todos mis libros están con portadas de él y algunas las ha hecho especialmente para el libro, como Los hombres que no fui y Desastres naturales. Qué bonito eso. Sí, y se ha sacado premio a las mejores portadas del año. Es bien... es un hombre muy sensible porque, increíble, ahora estoy escribiendo un libro de cuentos y yo se los paso a él para leer y te juro que me hace unas ediciones que no me hace nadie. Nadie. Porque Bueno, te conoce yo creo mejor que nadie. Sí, conoce, entonces entiende como ciertas, digamos, caídas constantes en temas recurrentes que de repente se repiten, sobre todo en libros de cuentos. Entonces me dice, mira, aquí este personaje es igual a este otro personaje, entonces tenéis que cambiarlo y bueno. ¿Cómo así. recibes tú esos comentarios? Mira, nunca es fácil que te digan, mira, esto está mal hecho o sencillamente aquí está lleno de cacofonía o, bueno, cualquier otro tipo de problema. Pero al final lo agradezco muchísimo porque te dan un nuevo pie para seguir trabajando sobre los textos y volverlos mejor. Y siempre quedan mejor. O sea, yo no pido muchas opiniones, pero las que pido Las escuchas. las respeto, sí. 20 años de este libro que consolida de cierta forma tu figura como uno de los escritores más importantes. Tú lo cuentas en este prólogo, parte de la situación en la que tú estabas. Hablas de angustia creciente. Quiero preguntarte sobre eso. ¿En qué estabas tú? ¿Qué Sí. emociones transitabas cuando en un momento lograste escribir las primeras 200 páginas en esta especie de catarsis, ¿cierto? Sí, yo había escrito un libro de cuentos en el año 99, lo había publicado, Vidas Vulnerables, antes de eso algunos de los cuentos habían sido premiados en el concurso de cuentos del Paula, pero después de publicar el 99 me costó muchísimo escribir una novela, porque una novela es un acto de fe en uno mismo. O sea, porque uno empieza a meterse como en unos valles cordilleranos que sube, que baja, que sube, realmente está metido entre dos farellones y sencillamente uno no ve nada y tiene que confiar que en algún minuto va a llegar a una cumbre y que desde esa cumbre vas a poder ver el otro lado. Y en digamos. ese sentido, la fe en ti mismo en esa época, ¿cómo estaba? Estaba muy, muy frágil. Entonces empezaba una novela, llevaba 40 páginas y decía, no, aquí no voy a llegar a ninguna parte. Aquí no voy a llegar. Era como eso, como arrieros que dejan el ganado a mitad de camino. Hasta que, bueno, murió mi madre, fueron otros 2 años, diría yo, de luto, y algo muy pequeño me devolvió la fe. Un editor me pidió que yo participara en una antología de cuentos que se llamaba Historias de Mentes, que era sobre personas que tenían alguna enfermedad psiquiátrica. Y eran puros próceres los que participaban de esta antología. Y él me dice, yo creo que tú estés aquí, pero o sea, no tiene ningún sentido que yo participe con gente de tanto peso, Raúl Zurita, no sé, Carlos Cerda, Gonzalo Contreras. Consolidados. Sí, también la Marcela Serrano, no sé, gente toda ya de alcurnia literaria. Y él me dijo, no, yo quiero trabajar contigo. Y a 3 días del cierre del libro le digo, o sea, que soy incapaz de escribirlo. No puedo. Qué difícil comunicar eso. Sí. Qué terror. Y él me dice, mira, yo te voy a llamar hoy día a las 6 de la tarde y conversamos. Yo había hecho la investigación. Había hablado con doctores, con pacientes, con personas que sufrían de TOC.
Ese era trastorno obsesivo compulsivo. Y nos sentamos a conversar a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche corté y escribí el cuento de un solo tirón. Ese cuento está hoy en Vidas Vulnerables. Y eso me devolvió cierto grado de fe. Después empecé a escribir unas columnas en El Mostrador que también me devolvieron como la fe en la pluma. Y de repente me salió esta primera frase que se llama, que dice, no deseo pasar por el final que me espera. Entonces ahí... Destacada. Sí. Es muy potente esa primera fase. Sí. Es que a mí además me dio la voz y me dio el lugar donde lo iba a escribir. Yo no sabía bien qué iba a escribir. Quería escribir un poco sobre el mundo y los prejuicios y los dolores y los secretos del mundo de mi madre, pero no sabía cómo escribirlo. Hasta que de repente dije, yo soy esta mujer que está a meses de la muerte y que quiere revisar su vida respecto de sus actos con sus hijos y con sus padres. Con relaciones familiares muy complejas. Es un libro que aborda muchos tabús de la época, con familias que eran muy conservadoras, ¿cierto? Ya vamos a hablar cómo eso ha evolucionado. Pero no puedo dejar de preguntarme cómo fue en ese momento mostrar todo esto. En un Chile que no conversaba las cosas, en donde muchas cosas se escondían. ¿Qué sensación hubo en la publicación? Porque creo que acá se visibilizan cosas que en ese entonces nadie hablaba. Se hablaba poco en ese minuto y la publicación fue bien sorprendente porque tuvo una resonancia enorme. A la segunda o tercera semana de publicación ya estaba primero en los más vendidos, tuvo todo un año entre los libros más vendidos, tuvo buena crítica de Camilo Marx, de Alejandro Zambra. Fue una novela que de alguna manera puso en el relieve de la sociedad toda una conversación sobre esta forma de entender la vida que existía hasta ese momento, que era que había muy pocas formas de tener una vida ejemplar. Y una vida ejemplar siempre exigía que tú te comportaras de acuerdo a los mandatos de tu género. Entonces, el ser homosexual era un ataque a esos mandatos. O ser una mujer, porque María Teresa, que es la otra protagonista, sí, es una mujer que, claro, es una mujer salvaje que estábamos hablando, y su madre se horroriza al ver a su hija no ser la mujer recatada, sobria, decente, virgen, aunque no fuera virgen, pero claro, virgen como idea, ¿no? Entonces, todas estas presunciones de comportamiento y que existían hasta ese momento, a principios del año 2000 yo creo que empiezan a romperse muy, muy secretamente, muy debajo del radar. Y claro, y la novela llega e irrumpe y dice, no, pues se puede ser mujer de muchas maneras, y no tienen por qué ser una especie de ejemplo de feminidad. Y se puede ser hombre de muchas maneras también, incluso siendo homosexual. Entonces, eso creo que estableció un primer paso para una conversación más que empezó a darse en el país, que fue el cambio de valores. Valores no me gusta, el cambio en la apreciación de la gente, en que la diversidad podía ofrecer un camino de vida que fuera satisfactorio. Antes decían, mira, si tú eres gay, te van a matar, porque se suponía que los gays éramos celosos. Te van a matar, vaya a terminar viviendo. Había todo un estigma claro, respecto vas a vivir en una pensión, te va a volver amanerado o te va a tener que ir del país. Ese era como el futuro posible. Entonces aquí se establecen otros futuros posibles para estas mujeres que rompen con los cánones de la feminidad de ese tiempo. Acuérdate que veníamos de la dictadura, sí, de la época de los consensos, de los años 90, donde nadie sencillamente decía nada. Nosotros recién en el 98 se terminó la separación entre hijos legítimos e ilegítimos. El 99 recién se abolió la penalización de la sodomía. Sí. Entonces estábamos en un mundo, como te digo, que penalizaba los comportamientos diversos.
no sé si llaman los comportamientos, pero las identidades Claro. diversas. Y no solo a nivel de sociedad, que se veía la sociedad, en la familia. Claro, en el trabajo, en los lugares más domésticos o más del día a día, todo. Si tú ibas a la panadería y resulta que te vestías de una manera que no era la aceptada, la gente te miraba mal en la panadería. ¿Tú lo sentías así también en lo personal? Porque... Yo lo oculté con todo de nuevo, porque mi familia, como trasunta, mi familia y esa familia son distintas, pero hay varias cosas que sí trasuntan en la novela, que es el sentido de lo religioso, una religiosidad católica muy, muy acendrada, un respeto a las normas sociales, porque es una familia inmigrante. Sí. Entonces los inmigrantes quieren ser reconocidos, quieren ser aceptados, quieren tener un lugar en la sociedad. Entonces mi familia tenía eso, no era, mis padres no eran para nada revistas, para nada, y lo digo con todo conocimiento de causa, pero era muy estricto en cumplir con las normas. Esa era quizás su forma de arribismo, en el sentido de decir, ser más papistas A que el Papa. rajatabla. Claro. Porque había que ganarse el respeto del mundo y encontrar este espacio en una sociedad que era relativamente nueva para sus familias, que venían llegando 2, 3 generaciones antes desde Italia. Entonces, yo traté por todos los medios de no ser gay. Para mí era era una condena, en cierto modo, porque estudié en colegio católico, fui a la universidad católica, mi familia era católica practicante intensa, era muy machista. Mi familia era una familia machista, pero ese machismo italiano, de pueblo italiano, así cuando esto es las películas antiguas, Sí. así como el marido pegando a la mujer. Mi padre no le pegaba a mi madre, pero mi madre hacía lo que mi padre finalmente decía. Ella trataba de influirlo, todo lo que tú quieras, pero el que tomaba la decisión era él. Y mi madre era muy machista. Mi madre no nos dejaba entrar a la cocina, no nos dejaba cargar bolsas en la calle. ¿Y eso a ti siempre te generó un ruido? Yo sé que me estás comentando que intentaste, entre comillas, luchar contra esto. Sí. Pero ¿en qué momento dices, no quiero luchar más, quiero ser? Bueno, aquí hay un paso divergente entre Andrés, el protagonista, y el hijo protagonista, hijo de Julia Bartolini. Andrés sencillamente se sale del closet muy joven, la madre se horroriza, decide que no le cuenta al padre, pero al final le cuentan al padre y ahí se produce una pelea familiar tremenda y Andrés sencillamente se va de la casa. Yo creo que ahí hay algo del anhelo de lo que yo hubiera querido hacer. Irte. Irme y hacerme una vida totalmente lejos de mi familia y poder tener orgullo de ser quien yo era. A mí me tomó más tiempo. Yo tuve más, me quedé en la casa, fui más sumiso. Mi madre me dijo, no le cuente a su padre, porque si su padre sabe, se va a morir de pena y ya estaba muy enfermo. ¿Y esa conversación con tu madre? Porque acá, a mí, una de las partes que más me gustó del libro es ese momento en que empiezan las cartas entre Julia y Andrés. Me parece... Eso es pura literatura. Me encantó. Me encantó el que él la interpelara a ir más allá, a romper sus barreras. Por eso te pregunto, ¿cómo fue para ti la conversación? Eso se da en la novela porque Andrés ha sido capaz en un primer momento de romper con la egia machista de su familia, ¿no? Entonces, él después le dice, bueno, la madre lo busca y él le dice, bueno, si vamos a hablar, hablemos de verdad. Y con condiciones bien estrictas, ¿no? O sea, aquí tú me dices, no me manipules, no intentes de que yo vuelva a ser el hijo que tú pensaste que yo iba a ser. Vamos a hablar de mi verdad a tu verdad. Y si esas verdades se encuentran, bueno, ojalá que sea así. Lo mío fue muchísimo más, diría yo, trabajado. Mi madre al principio reaccionó muy mal, muy mal. Estuvo con su apariencia oscura. Si yo la veía por los pasillos de la casa, decía, se va a caer en algún minuto. Ella pensaba que yo estaba enfermo. A través de mi hermano me mandó un psiquiatra. Qué doloroso eso. Sí.
El psiquiatra me dijo, usted no tiene ningún problema. Tiene otros problemas, pero ese no lo tiene. Y de ahí en adelante ella, muy poco a poco, y creo que yo fui contribuyendo, yo fui pasando literatura al respecto y qué sé yo, hasta que ella en algún minuto dijo, bueno, yo creo que ayudó a la literatura, porque imagínate que yo primero me salí del closet y después, 6 años más tarde, le digo, oiga mamá, voy a dejar la ingeniería. Había sido el mejor alumno de ingeniería, el mejor, había estudiado en Stanford, en California. Entonces este niñito se volvió loco Claro. nomás, ya es la última chaveta que le va quedando, se le salió. Y, pero yo creo que la literatura le ayudó a comprenderme mejor y le ayudó a entender cosas que ella presentía de mí, pero que nunca le había dado una explicación o alguna forma que le diera un sentido de totalidad al respecto de mí, sino que eran como elementos de angustia, de ansiedad, y de repente como que la literatura empezó a leer y dijo, este Pablo, el que estoy leyendo aquí, es el mismo Pablo que yo crié, que tenía 3 años, 4 años, 5 años, y ella tenía, yo los tengo esos libros, de ella decía, 4 años, 7 meses, decía, tengo miedo de que la sensibilidad de Pablo lo hiera tanto que la vida no le permita tener una vida tranquila. Imagínate. Oh. O sea, ella ya sabía que estaba lidiando con un hijo que era distinto a sus otros hijos y que acarreaba una sensibilidad que lo hacía especial. Yo no digo que los gays seamos más sensibles que los heteros, eso no lo digo. Pero en tu caso particular era así. En mi caso particular era así, sí. Y así como a los libros ayudaron a tu madre, ¿a ti te ayudaron para poder ser libre? A mí, imagínate, me liberó de una manera impresionante, pero no en el sentido de decir, yo soy una persona gay y en reconocerme en eso, sino que me sacó del circuito machista. Si el circuito machista en ese minuto era todo. Entonces yo trabajaba en una empresa que eran todas personas bien intencionadas, pero todos machistas hasta el último Claro. dedo del zapato. No sé si es bastante mala mi expresión, pero realmente yo trabajaba en una empresa en que los 16 directivos de la empresa éramos todos hombres. En que tú bajabas un poco más abajo y seguían siendo prácticamente el 85% de todos hombres. Las bromas machistas todo el día, el deber ser. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo publiqué el Santa Lucía, que se sacó este premio, que produjo bastante revuelo, un año después de que yo ya me había salido de mi empresa y estaba viviendo mi vida solo con mi marido, viste, paciencia de todos los demás, mi marido entonces, me llama mi jefe, que ya no era mi jefe, y me dice, oye Pablo, en realidad sería bueno que no publicaras estas cosas. ¿Pero cómo? Con un premio y con todo. Bueno, ¿con qué cara? Entonces a mí me ayudó a hacerme una vida libre de ese circuito. Me alejé de toda esta influencia y después pude volver a mi familia siendo el que soy, y si les gusta, bueno, y si no, mala suerte, ¿te fijas? Entonces ahora con mis hermanos nos llevamos bien, porque ellos dicen, bueno, Pablo es así, ellos no son para nada, siguen siendo machistas y qué sé yo, pero tenemos una relación de iguales, podríamos decir, que antes no teníamos. Porque era todo sometido a una regla que el hijo mayor mandaba, porque era el primero, el hijo del padre. Entonces, era una cosa que estaba hasta en la raíz más profunda de mi familia. Entonces, ¿qué es lo que me regaló? Me regaló amigos y amigas buenísimas, inteligentes, llenas de imaginación, de argumentos, de personajes, de ganas de ver vidas distintas. Además, todos mis amigos escritores, incluso también los más machistas, les produce curiosidad por último porque son escritores, ¿no? Sí. Entonces como que están abiertos a otras naturalezas. Y esa apertura a otra naturaleza, en el fondo, pasas a participar de un circuito completamente distinto, en que lo importante es la belleza, en lo que lo importante es que si logras o no dar con el tono para una escena en especial, si tus personajes están bien construidos o no están bien construidos. Bueno, eso creo que por una parte. También eso significó que yo me pudiera ir a vivir con mi pareja
delante de los ojos de todo el mundo, que era, en ese minuto era más o menos poco, en mi mundo, Poco común. era poco común. Así que me dio una vida literaria y una vida gay sin estar con la bestia machista aquí asomada todo el día amenazándome. Me da la sensación de que Madre que estás en los cielos es un libro muy anticipatorio de lo que vino después, Sí. como sociedad. Y te quería preguntar sobre eso. ¿Cómo crees tú que a mí me parece que envejece esta novela de una manera extraordinaria a los tiempos en los que estamos hoy? ¿Qué reflexiones te quedas tú respecto a cómo ha ido cambiando la sociedad y cómo esta novela se ha ido adaptando 20 años después a lo que estamos viviendo hoy? Yo creo que anticipa una serie de hechos sociales que se fueron fraguando a lo largo de los 2000 y que se consolidaron en los 2010, que en primer lugar anticipa toda esta idea de que hay una nueva generación que le dice a la generación anterior, oiga, ¿sabes que no creemos más en los edictos de la Iglesia Católica, en que hay solo 2 o 3 formas de ser una persona valiosa en la sociedad, de que la diversidad es valiosa para todos, de que si yo logro vivir la vida desde mi naturaleza, siempre va a ser mejor a que la viva doblegando mi naturaleza para cumplir con unos edictos que sencillamente son suyos y no son míos. Todo esa revolución que empieza con los pingüinos y sigue el 2011 con las digamos, las marchas estudiantiles, las marchas de la diversidad sexual, las marchas ecologistas, después las marchas feministas. Hemos avanzado mucho, en esos 20 años avanzamos mucho, pero esta novela muestra casi como el punto de quiebre, Sí. porque esta novela, por ejemplo, el año que se publicó esta novela, Lagos dijo, Chile no está preparado para eso, sobre el matrimonio igualitario. En muchas de las cosas que pasan en esta novela, por ejemplo, el año 93, Elwin dijo en Dinamarca, no, en Chile no tenemos discriminación a las personas de la diversidad sexual. Pero en general la sociedad no les tiene simpatía. Espérate, eso lo dijo cuando estaba la crisis del SIDA, la gente se estaba muriendo en los hospitales por miles. ¿Te fijas? O sea, realmente era como una especie de ceguera. Tenemos una manera de ser y esa manera de ser nos va a salvar. Y de repente llega una nueva generación y dice, no, esa manera de ser es una sola manera de ser y hay muchas maneras de ser. Y creo que eso anticipa la novela. Y ahí vino la literatura de los hijos, empezó a florecer. Esta novela podría ser una de las primeras novelas de la literatura de los hijos, sí, que es la rebeldía de los hijos respecto del papel de sus padres en la dictadura o el papel de sus padres respecto de todo tipo de represiones que existieron en los 70, los 80, los 90 y principios de los 2000. Y también anticipa todas estas otras sí, cambios políticos, cambios sociales que hemos tenido como sociedad. Pablo, se nos pasó volando el tiempo. Sí. Te quiero agradecer que hayas estado con nosotros en los libros que leo. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Rafaela, invitemos a la gente, el último espacio para ti, para que se reencuentren con esta edición conmemorativa. Bueno, una cosa que no hemos hablado, porque uno siempre revisa las novelas de manera temática, pero una de las cosas que tiene Madre que está en los cielos y que la gente continuamente me recuerda, a mí me emocioné mucho, lloré mucho, me acordé de mi madre, me acordé de la relación que tuve con mi hijo. Entonces es una novela que indaga muy profundamente en esos amores y en esas pertenencias que significan una familia. Pablo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, acá despedimos los libros que leo, nos reencontramos en un próximo capítulo. Un abrazo para todos y todas. Los libros que leo.